The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Antes de que el mundo fuera formado, antes de que Adán tomara su primer aliento, antes de la primera salida del sol sobre el Edén, hubo guerra. No en la tierra, sino en los mismos atrios del cielo. Esta es la historia oculta de la Biblia. Comenzó en la misma presencia de Dios, entre los ángeles, en el lugar donde reinaba la perfecta armonía. Un ser glorioso, creado en esplendor, se volvió contra su creador. El orgullo encendió la rebelión encendió la guerra, y la guerra que comenzó en el cielo ha moldeado el destino del universo desde entonces. La Biblia no guarda silencio sobre este conflicto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sus páginas registran el surgimiento del enemigo de Dios, su expulsión del cielo, su implacable asalto contra la humanidad, y el día cierto en que enfrentará su derrota final. Esto es más que historia. Es el telón de fondo invisible de todo lo que presenciamos en nuestro mundo hoy. Cada batalla entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. En esta enseñanza descubriremos la historia oculta de la guerra en el cielo, cómo comenzó, cómo se trasladó a la tierra, cómo recorre toda la historia de las Escrituras, y cómo terminará no con incertidumbre, sino con el triunfo del Rey de Reyes. Y antes de que terminemos verás por qué esta guerra no está distante de ti, porque ya estás en ella. Comencemos. La Biblia deja algo muy claro desde el principio. Dios no creó al diablo. Él no creó un monstruo, un asesino ni un mentiroso. Lo que Dios creó fue un ser perfecto, glorioso y majestuoso, Lucifer. Su propio nombre en hebreo y en latín significa portador de luz o resplandeciente. Fue diseñado para reflejar la luz de la gloria de Dios como una joya impecable, irradiando belleza y esplendor. En Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, Dios habla a través del profeta, dándonos un raro vistazo al estado original de este ser. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje pinta un cuadro impresionante. Lucifer no era solo otro ángel entre millones. Era el sello de la perfección. El ejemplo supremo de la obra maestra de Dios en el reino angelical. Su sabiduría era inigualable, su belleza impecable. Estaba vestido no con ropas ordinarias, sino con el brillo de piedras preciosas, resplandeciendo con los colores del mismo cielo. La descripción de tamboriles y flautas sugiere que Lucifer pudo haber sido creado con un papel único en la adoración. Algunos eruditos bíblicos creen que fue el principal músico del cielo, dirigiendo la alabanza delante del trono de Dios. Su voz, su mismo ser, era un instrumento de adoración. Pero quizá el honor más alto que se le concedió se encuentra en la frase, el querubín ungido que cubre. En el tabernáculo y en el templo, los querubines que cubren estaban colocados sobre el arca del pacto, cubriendo con sus alas el propiciatorio, el símbolo terrenal del trono de Dios. Ser el querubín que cubre en el cielo significaba estar en la proximidad más cercana
a la presencia de Dios, guardando la santidad de su trono, moviéndose en medio de las piedras de fuego, de la gloria divina. La posición de Lucifer era suprema entre los seres creados. Se le confió autoridad, belleza, sabiduría e influencia, todo para reflejar la gloria del Creador. Y sin embargo, algo ocurrió. En algún lugar, en el misterio de su corazón, el reflejo comenzó a desear la gloria para sí mismo. El portador de luz ya no quería brillar con la luz de Dios, quería convertirse en la fuente. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, registra el momento de esta rebelión interior. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces Lucifer declara, yo subiré, o yo seré. Estas no son palabras de sumisión, son palabras de insurrección. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. En lugar de la voluntad de Dios, Lucifer entronizó su propia voluntad. En lugar de un servicio humilde, buscó la autoexaltación. El orgullo fue la semilla, la rebelión fue el fruto, y, como una enfermedad, comenzó a corromper la perfección con la que había sido creado. Lo que antes reflejaba la belleza de Dios, ahora la distorsionaba. Lo que antes protegía el trono de Dios, ahora buscaba derrocarlo. Esto no fue solo la caída de un ángel, fue el inicio de una traición cósmica, un motín en los más altos atrios del cielo. Y, como veremos en la siguiente parte, esta rebelión no permanecería oculta en su corazón, estallaría en una guerra abierta en la misma presencia de Dios. El orgullo de Lucifer ya no era solo una actitud en su corazón, se convirtió en una abierta y descarada desafiante contra el Todopoderoso. La semilla de la autoexaltación que comenzó en secreto ahora había crecido hasta convertirse en una rebelión a gran escala. Esto no fue un desacuerdo silencioso ni una simple diferencia de opinión. Esto fue un intento de golpe de Estado, un intento de derrocar el gobierno de Dios en el cielo. El libro de Apocalipsis nos da la visión más vívida y dramática de lo que sucedió después. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Piensa en eso por un momento. Guerra en el cielo. Apenas podemos imaginarlo. El cielo es el lugar que asociamos con paz, gozo y adoración, y sin embargo aquí, la sala del trono de Dios se convierte en el centro de un conflicto cósmico. Esto no fue un debate simbólico. La palabra griega usada aquí para guerra es polemos, la raíz de nuestra palabra polémica, pero también de guerra polémica.
significa una batalla organizada, estratégica y total. Fue la ruptura de la armonía en la misma presencia de Dios. Lucifer, ahora llamado el dragón, no actuó solo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas aquí son simbólicas de ángeles. Una tercera parte de la hueste angelical del cielo, incontables en número, eligió ponerse del lado de Lucifer en su rebelión. Imagínalo, ángeles que antes cantaban juntos en perfecta unidad, ahora enfrentándose como enemigos. Aquellos que antes servían lado a lado en adoración, ahora levantando líneas de batalla. Luz contra tinieblas, verdad contra mentira, lealtad contra traición. Y, en medio de este caos, Miguel, el arcángel cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, se levanta para liderar los ejércitos del cielo. Las Escrituras muestran a Miguel como el ángel guerrero de Dios, aquel que defiende al pueblo de Dios, ejecuta sus juicios. Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel capítulo 12, versículo 1, ese día defendería el mismo trono de Dios. El choque fue más allá de cualquier cosa que podamos imaginar en términos terrenales. No espadas de acero, sino armas de luz y verdad. No bombas ni balas, sino el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso contra las mentiras y acusaciones del enemigo. Lucifer, ahora transformado por completo en Satanás, el adversario, no pudo sobreponerse a las fuerzas de Dios. Él fue creado. Ellos luchaban por el Creador, y así como registra Apocalipsis, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota fue absoluta, y entonces vino el juicio. Fue lanzado fuera el gran dragón, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra, no aún atado con cadenas, pero desterrado de los atrios celestiales, despojado de su posición y marcado como enemigo derrotado. Pero aquí está la realidad sobrecogedora. La guerra de Satanás no terminó cuando fue arrojado. Su furia ahora se dirigía hacia otra cosa, algo precioso para Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, advierte: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». La venganza de Satanás ahora se dirigiría a la corona de la creación de Dios, la humanidad. Ya no podía atacar el trono directamente, así que golpearía a los portadores de la imagen de Dios. A partir de este momento, la guerra en el cielo se convirtió en la guerra en la tierra, y cada alma humana quedaría atrapada en el fuego cruzado. La guerra que comenzó en el cielo no terminó en el cielo. Cuando Satanás fue arrojado, trajo consigo su rebelión, y el campo de batalla se trasladó a una creación completamente nueva, la tierra. No tardó en hacer su primer movimiento. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. El libro de Génesis, capítulo 3, registra los primeros disparos de la primera batalla terrenal. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis capítulo 3, versículo 1.
Esto no fue un encuentro con un animal cualquiera. La Biblia deja claro en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, que esta serpiente es el mismo Satanás, aquella serpiente antigua, que una vez estuvo en los atrios del cielo, ahora deslizándose en el jardín perfecto de Dios con un propósito: engañar, corromper y destruir. Satanás sabía exactamente dónde golpear. No confrontó a Adán y Eva con fuerza bruta. Vino con algo mucho más peligroso: el engaño. Jesús más tarde lo llamó el padre de mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Su estrategia nunca ha cambiado: distorsionar la palabra de Dios, sembrar dudas sobre la bondad de Dios y tentar el corazón hacia el autogobierno. Las primeras palabras que salieron de la boca de la serpiente fueron: ¿con qué Dios os ha dicho? Esas palabras aún resuenan a lo largo de la historia. Fue un ataque directo a la autoridad y veracidad de la palabra de Dios. Y fíjate en lo sutil que es. No comenzó negando abiertamente a Dios, sino plantando la semilla de la duda. Luego la serpiente pasó de cuestionar a contradecir: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Aquí vemos la misma tentación que llevó a la caída de Lucifer, el deseo de ser como Dios. Satanás puso delante de Eva el mismo anzuelo que lo había destruido: la promesa de independencia de Dios, el atractivo de la autoexaltación. Adán y Eva ahora enfrentaban la misma elección que Lucifer había enfrentado una vez en el cielo. ¿Confiarían en la palabra de Dios o confiarían en su propio juicio? ¿Se someterían a la voluntad de Dios o se aferrarían a su propio? Eligieron la rebelión. Eva tomó del fruto, comió, y dio también a Adán, quien comió. En ese momento el pecado entró en el mundo, y con él vino la muerte, tal como Dios lo había advertido. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo resume así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La inocencia fue reemplazada por la vergüenza. La comunión con Dios se rompió. La creación perfecta comenzó a gemir bajo la maldición del pecado, y la guerra que había comenzado en el cielo ahora ardía plenamente. Desde ese día, la historia humana se convirtió en un campo de batalla, no solo entre naciones y ejércitos, sino entre dos reinos: el reino de Dios, gobernado por la luz, la verdad y la vida, y el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, el engañador, el acusador y el destructor. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El jardín de Edén no fue solo el lugar del primer pecado de la humanidad. Fue la campaña inicial en una guerra por el alma del hombre, una guerra que ha tocado a cada generación desde entonces. Y como veremos a continuación, este conflicto se extiende a lo largo de toda la historia, con el enemigo intentando una y otra vez frustrar el plan de redención. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta las últimas, vemos la misma historia continua. La guerra, que comenzó en el cielo y se trasladó al Edén, sigue desarrollándose a lo largo de la historia humana. Cada libro de la Biblia lleva sus huellas, cada generación siente su impacto. La estrategia del enemigo ha sido constante: oponerse a Dios, corromper su creación y destruir a su pueblo. Pero en cada paso el plan de Dios avanza y sus propósitos no pueden ser detenidos. En los días de Noé, la guerra se libró a escala global. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esto fue más que maldad humana, fue corrupción espiritual. El enemigo había envenenado tanto a la raza humana que solo una familia permaneció justa. Sin embargo, Dios intervino, preservando a Noé y a su casa en el arca, manteniendo la línea por la cual vendría el... En la vida de Job, vemos la guerra en los atrios celestiales. Job, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Lo que sigue es impactante.
Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Satanás, el acusador, recibe permiso para probar la fe de Job despojándolo de su riqueza, su familia y su salud. Pero el punto es claro, aún en el sufrimiento, el pueblo de Dios puede permanecer firme, y las acusaciones de Satanás pueden ser silenciadas por una fe perseverante. En la historia de Israel, la guerra toma la forma de intentos implacables por exterminar al pueblo escogido de Dios. En Éxodo, capítulo 1, Faraón ordena la matanza de todos los niños varones hebreos, un intento satánico de destruir la nación antes de que pudiera crecer. En el libro de Esther, Amán trama exterminar por completo a los judíos, pero Dios invierte la situación, y el plan del enemigo se derrumba sobre su propia cabeza. Detrás de cada decreto tiránico, detrás de cada plan genocida, está la sombra del mismo adversario tratando de cortar la línea que traería al Salvador. En el ministerio de Jesús, la guerra alcanza su etapa más intensa y personal. En Mateo, capítulo 4, Satanás enfrenta a Jesús en el desierto, ofreciéndole los reinos del mundo a cambio de adoración, intentando apartarlo del camino hacia la cruz. En Lucas, capítulo 22, versículo 3, se nos dice que Satanás entró en Judas, poniendo en marcha la traición que llevaría al arresto de Jesús. En la crucifixión, Satanás debió creer que había ganado. El Hijo de Dios colgaba sangrando y muriendo, la luz del mundo extinguida. Pero aquí está el misterio de la sabiduría de Dios. Lo que Satanás pensó que era su mayor victoria fue, en realidad, su mayor derrota. Colosenses capítulo 2, versículo 15, declara: "Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz". El en la cruz es la clave. En el Calvario, Jesús no perdió la batalla, ganó la guerra. Cada acusación contra nosotros fue clavada en esa cruz. Todo poder de las tinieblas fue desarmado. La autoridad de Satanás sobre la humanidad fue quebrantada. La larga guerra a través de la historia siempre ha tenido un resultado escrito desde el principio: la victoria de Dios a través de su Hijo. Y, sin embargo, aunque el golpe decisivo ya fue dado, la batalla aún continúa, llevándonos cada vez más cerca de su capítulo final. La guerra que comenzó en el cielo no se desvanecerá simplemente en el pasado, no será olvidada ni resuelta en secreto. Terminará abiertamente, de manera decisiva, en una batalla culminante que sacudirá tanto el cielo como la tierra. El libro de Apocalipsis levanta el velo y nos permite ver el capítulo final antes de que ocurra. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 14. Dice: "Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este no es el siervo sufriente entrando en Jerusalén sobre un asno. Este es el rey conquistador regresando en gloria. Sus ojos arden con santidad. Su manto lleva las marcas de su sacrificio. Sobre su cabeza hay muchas coronas. Cada corona, cada título, todo derecho de reinar. Y detrás de él cabalgan los ejércitos del cielo, no en caos, sino en perfecta unidad, vestidos de blanco, siguiendo al Cordero que también es el león. El enemigo sabe que este día viene. Satanás hará un último y desesperado intento por derrocar el reino de Dios. Apocalipsis, capítulos 16 y 20, describen cómo reunirá
a las naciones de los 4 rincones de la tierra, engañándolas para que crean que pueden luchar contra el mismo Cristo. Los ejércitos del mundo se concentrarán para lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón, pero el resultado no está en duda, no hay suspenso en esta guerra. Ya ha sido escrito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 continúa: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el verbo de Dios, la misma voz que habló la creación a la existencia, ahora pronunciando juicio. Ninguna arma en la tierra, ninguna estrategia humana, ningún plan de Satanás podrá resistir ante él. Después de esta confrontación final, la Biblia nos habla del fin de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no es lenguaje simbólico, esto es justicia eterna. El engañador, el acusador, el destructor, el que llevó a los ángeles a la rebelión, tentó a la humanidad al pecado y se opuso a los propósitos de Dios en cada momento, será eliminado para siempre de la creación de Dios, sin libertad condicional, sin retorno, nunca más guerra. Y en ese momento toda herida de este conflicto cósmico será sanada, toda lágrima será enjugada, toda injusticia será reparada. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 5 promete: my favorite thing about Shipt since I signed up for Target Circle 360? No price markups when I order same-day delivery from tons of local stores. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. I won't lie, I've had too much fun being like, markups on groceries? Not in my fridge. Markups on pet food? Not for my DOG. Markups on tools, electronics, home goods, meds? Not in my house. Anyway, it's awesome. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La guerra terminará donde comenzó, en la presencia de Dios. Pero esta vez no habrá rebelión, ni enemigo, ni sombra, solo el reinado eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. A estas alturas, debe estar claro, esta guerra no es un mito antiguo ni una profecía lejana. Está sucediendo ahora mismo, y aquí está la verdad. No eres un espectador neutral, no puedes quedarte al margen. En el ámbito espiritual, no existe un terreno intermedio. O estás alineado con el reino de Dios, o estás viviendo bajo la influencia del reino de las tinieblas. Esto no se trata de si crees que eres una buena persona. Se trata de lealtad espiritual. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El apóstol Pablo nos da nuestras órdenes en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esto significa que tu verdadero enemigo no es tu jefe, ni tu vecino, ni un político, ni siquiera las personas que te odian. La batalla es contra fuerzas espirituales invisibles, las mismas que siguieron a Lucifer en la rebelión, las mismas que aún buscan oponerse a la obra de Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo permanecemos firmes? ¿Cómo peleamos? Pablo nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18, el cinturón de la verdad, anclando cada parte de tu vida en la palabra inmutable de Dios. La coraza de justicia, guardando tu corazón con la santidad que Cristo te ha dado. El calzado del Evangelio de la paz, listo para avanzar con el mensaje de Dios en cualquier momento. El escudo de la fe, apagando cada dardo de fuego de duda, miedo y tentación que el enemigo te lance. El yelmo de la salvación, protegiendo tu mente con la seguridad de quién eres en Cristo. La espada del Espíritu, la palabra viva y activa de Dios, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y todo esto debe hacerse orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es el último recurso, es la batalla misma. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdad es que estás viviendo en territorio disputado. Cada elección que haces, cada palabra, cada actitud, cada decisión, o avanza el reino de Dios o le da terreno al enemigo. La guerra en el cielo comenzó antes del tiempo tal como lo conocemos. Ha ardido a través de los siglos. Y el capítulo final se acerca pronto. La pregunta que queda es profundamente personal. ¿De qué lado estás? La Biblia nos da una estrategia sencilla pero poderosa en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, sométete a Dios. Coloca tu vida por completo bajo su autoridad. Rinde tu voluntad, tus planes y tu futuro a Él. Segundo, resiste al diablo. No negocies con el pecado. No entretengas la tentación. Permanece firme en la verdad, vestido con la armadura de Dios. La victoria no se trata de tu fuerza, se trata de la suya. La batalla es del Señor. Y aquí está la buena noticia. La guerra ya fue ganada en la cruz. Hoy tienes una elección. Puedes vivir como una víctima de esta guerra, o puedes vivir como un soldado en el ejército victorioso de Cristo. Puedes dejarte arrastrar por las mentiras del enemigo, o puedes permanecer sobre la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Ahora mismo te invito no solo a estar de acuerdo con Dios en tu mente, sino a alinearte con Él en tu corazón. Entrégate a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que ya tiene la victoria y que pronto regresará para terminar la guerra para siempre. Si esta enseñanza ha abierto tus ojos a la historia oculta de la Biblia y a la realidad de la guerra espiritual que nos rodea, no te lo guardes. Compártelo con alguien a quien ames. Suscríbete para recibir cada semana más enseñanzas profundas basadas en las Escrituras. Y recuerda esto: la guerra es real, el enemigo está activo, pero la victoria es segura en Jesucristo.